Ya se está transmitiendo. Muy buenas tardes, señoras y señores. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sean todos bienvenidos a esta presentación de la revista latinoamericana de desarrollo económico, LAGED número 39. A nombre del Departamento de Economía y todos quienes han hecho posible esta presentación de la revista, sean todos bienvenidos. Saludamos a las autoridades que nos están acompañando. Un saludo al señor director del Departamento de Economía, doctor Carlos Gustavo Machicao Salas. Nuestro saludo a la doctora Fernanda Vanderlei, directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de Sede La Paz de la Universidad Católica Boliviana. El saludo y agradecimiento al magíster Ernesto Yáñez, investigador senior de la Fundación ARU. Un saludo a la doctora Danea Bacaflor López, en representación de Fundación Hans Seidel. También un saludo y agradecimiento a la doctora Liliana Galloso de Irving, en representación de todos los autores de esta revista. A los estudiantes, personal académico, docentes, investigadores, directores de carrera, decanos, a todo el personal académico que nos acompaña, principalmente a los estudiantes de la carrera de Economía y de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Sean todos bienvenidos a esta presentación de la revista LAGED en su versión número 39. Vamos a dar inicio con esta importante presentación con las palabras del señor director de la carrera de Economía, a quien doy la bienvenida, doctor Carlos Gustavo Machicado Salas, editor de la revista LAGED. Un placer saludarle, director. Adelante, por favor. Muchas gracias, Claudette. Bueno, gracias a todos los que se han conectado a esta presentación del número 39 de la revista latinoamericana de desarrollo económico. Saludo cordial a todas las autoridades, a la doctora Fernanda Vanderlei, directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, a la doctora Danea Bacaflor, representante de la Fundación Hans Seidel, y a todo el público presente. Para mí, a nombre, como director de la carrera de Economía y editor de la revista LAGED, es un placer enorme presentar el número 39 de esta revista, ¿no? Que ya en un número más llegamos al número 40, lo que significa que son 20 años ininterrumpidos de esta revista latinoamericana de desarrollo económico, que se ha convertido en la revista más importante de economía a nivel nacional, ¿no? No solamente por la trayectoria, sino por la cantidad de papers de muy buena calidad que siempre se han presentado, que más o menos, haciendo cálculos, suponiendo que son 5 papers por edición, estaríamos llegando ya casi a los más de 200 papers que se han presentado durante todos estos 20 años, ¿no? En esta edición, en este número 39, tenemos el gusto de presentar 4 trabajos. Un primer trabajo que se titula El impuesto al valor agregado en Colombia, consideraciones sobre su incidencia distributiva y propuestas de reforma, de los autores Álvaro Escorcia Herrera y Christopher Vargas Arias. Un segundo trabajo que titula El sistema universal de salud boliviano y el acceso efectivo a la atención sanitaria, un diagnóstico, de Gabriela Alondra Agafitey. Un tercer trabajo titulado Los determinantes de uso de plaguicidas entre los productores del sector agrícola de Bolivia, una aplicación de modelos de respuesta binaria, de Jorge Bolaños Gamarra. Y el último trabajo, que es el que se va a presentar el día de hoy, que titula Comprendiendo los efectos distributivos del aumento del precio de los combustibles en la pobreza y la desigualdad en Paraguay, ¿no? De los autores Gustavo Canavira y Bacarreza, Liliana Galloso de Ervin, Juan José Galeano y Juan Vaquero. Solamente quiero destacar que, como ustedes pueden ver en estos 4 artículos que se presentan en esta edición, queda muy bien reflejado el título de la revista, ¿no? Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, ¿no? Porque si bien hay 2 trabajos que tratan sobre el caso boliviano, los otros 2 se refieren al caso colombiano, y el otro y el último que vamos a ver ahora es el caso paraguayo, ¿no? Y ese ha sido siempre la tónica y la característica de esta revista, ¿no? Ser una revista no solamente que cubra temas bolivianos, sino también que cubra temas de otros países del contexto latinoamericano, ¿no? Y siempre lo hemos logrado, siempre ha sido así, siempre ha sido una revista
que está abierta a todos los autores e investigadores de América Latina, que a veces no tienen los espacios suficientes para difundir sus trabajos, ¿no? Y la revista latinoamericana siempre se encuentra con las puertas abiertas para difundir todos los trabajos. Y cuando digo todos los trabajos, obviamente me refiero a trabajos de buena calidad, ¿no? Porque como todas las revistas y como todos los journals de prestigio en economía, esta es una revista que se caracteriza por, obviamente, ser muy exigente con respecto a la calidad de los trabajos que se presentan, ¿no? Entonces, bueno, sin más, no me queda dar la bienvenida a Liliana Gayoso, que nos va a presentar este paper, pero también agradecer, obviamente, a las instituciones que siempre hacen posible el desarrollo de esta revista, ¿no? Y sobre todo que nos colaboran con la revisión de los trabajos, principalmente la Sociedad de Economistas de Bolivia y la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, ¿no? Y sin lugar a dudas, agradecer también enormemente el apoyo financiero que nos brinda la Fundación Hans Seidel. Así que, bueno, muchas gracias a todos los presentes y, bueno, un placer estar con todos ustedes. Gracias. Gracias a nuestro director, gracias por esta presentación de este nuevo número, la revista número 39, LAGED, en la Universidad Católica Boliviana. Sí, sin más, vamos a presentar a la autora del artículo, Liliana Gayoso de Irving, profesora adjunta de Economía de Mendrick College. Liliana Gayoso es una microeconomista paraguaya que actualmente viene trabajando como profesora adjunta de Economía en Mendrick College de Estados Unidos y como consultora del Banco Mundial. Recibió su maestría en Economía Aplicada y su doctorado en Economía en la Universidad Estatal de Washington de los Estados Unidos. Tiene amplia experiencia en el desarrollo y estimación de modelos econométricos, desarrollo de instrumentos para la predicción y focalización de la pobreza, además de la evaluación de políticas públicas en varios países de América Latina y África. Un gusto saludarla a la doctora Liliana Gayoso, quien nos va a presentar este número, que es uno que contempla esta edición. Adelante, un gusto saludarla. Saludos, doctora Liliana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Estoy muy contenta de poder compartir esta investigación con ustedes y de poder estar en el número 39 de esta revista, y muchas felicitaciones también por llegar a estos casi 20 años consecutivos de trabajo tan importante. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Si me pueden confirmar, por favor, que están pudiendo ver la presentación. Sí, adelante. Está muy bien. Estamos siguiendo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ya se mencionó, este estudio está titulado Comprendiendo los efectos distributivos del aumento de los precios de combustibles en la pobreza y la desigualdad en Paraguay. Es un trabajo de un equipo que está apoyando el sector de pobreza en el Banco Mundial. Esta es simplemente la tabla de contenidos para que ustedes puedan familiarizarse un poco con lo que les voy a estar presentando en el día de hoy. ¿Cuál fue la motivación de este estudio? Bueno, en el año 2022 y principalmente con el conflicto de guerra entre Ucrania y Rusia, hemos visto aumentos globales en los precios de los combustibles, los cuales amenazan todos los esfuerzos y los resultados alcanzados en materia de reducción de pobreza y la prosperidad compartida en varios países, como lo es en Paraguay. Paraguay se caracteriza por tener un abundante acceso a energía eléctrica limpia. Sin embargo, la mayor parte de los combustibles que se consumen en el país continúan siendo en forma de combustibles fósiles y biomasa. El país depende totalmente de las importaciones de crudo, lo cual representa una fuente de vulnerabilidad externa para el país. Así también vemos que los hogares paraguayos dependen principalmente de los combustibles fósiles para transporte y para cocina. Entonces, en este contexto global que hemos estado experimentando desde el 2022 principalmente, surgió la idea de realizar este estudio para examinar los efectos directos e indirectos del aumento de los precios de los combustibles, tanto en el bienestar de los hogares como en la pobreza y la desigualdad en Paraguay.
Existen varios estudios que examinan este tópico. Una gama de la literatura provee evidencia de que los pobres son los que se ven mayormente afectados por el aumento de los precios de combustible. Otros también han visto los efectos o comparado los efectos de corto plazo con los efectos de largo plazo, encontrando de que los efectos de corto plazo, debido a la inflación que ha generado el mayor nivel de precios de combustibles, afecta más a los pobres. Así también otros estudios han examinado el mismo tópico, encontrando que existe una pérdida significativa de bienestar debido a aumentos, no solamente para los pobres, sino en toda la distribución del ingreso. Otros estudios han encontrado que la inflación de los combustibles también pueden representar una importante barrera para el empleo y por lo tanto para la generación de los ingresos, lo que últimamente podría tener consecuencias para pobreza y equidad. Vemos también que en Latinoamérica los subsidios a los combustibles están altamente concentrados en los países ricos y esto también se puede observar a nivel país. Muchas veces encontramos que los subsidios terminan beneficiando a los deciles más ricos en la distribución del ingreso que a los más pobres. ¿Cuál es el contexto paraguayo? Lo que vemos en el país, en Paraguay, es que el país depende en gran medida de la importación de los combustibles fósiles. Y de hecho que desde el 2006 el país se ha convertido en un importador neto de este producto. Como bienes importados, los combustibles también están sujetos al impuesto selectivo al consumo, por lo que también la recaudación de estos impuestos representa una fuente de ingresos muy importante para el gobierno. Por otro lado, también hemos visto que Paraguay ha logrado resultados muy importantes en materia de reducción de la pobreza, ya que desde la década de los 2000 la pobreza ha caído significativamente y consistentemente a través de los años. Sin embargo, lo que observamos más recientemente es que hay un aparente cambio de tendencia. Si bien el COVID tuvo un importante efecto en el país, todas las medidas fiscales aplicadas por el gobierno en el 2020 lograron contener el aumento de la pobreza. Virtualmente, las tasas de pobreza entre el 2019 y 2020 estuvieron en el mismo nivel. Sin embargo, hoy en día, al 2022, observamos un pequeño incremento, lo que podría representar en un mediano o a largo plazo ya un cambio de tendencia. ¿Cuál es la metodología que utilizamos en este estudio? En este estudio lo que hacemos es implementamos una serie de microsimulaciones contrafactuales de manera a poder estimar los potenciales efectos de incrementos de precios de combustibles en pobreza y equidad. Para ello seguimos el método de compromiso con la equidad, CEQ por sus siglas en inglés, que fue desarrollado por la Universidad de Tulane de Estados Unidos. Este enfoque se utiliza principalmente para analizar la incidencia fiscal de diferentes políticas individuales de impuestos y subsidios. El núcleo del enfoque CEQ es la decomposición del ingreso, la renta, en ausencia de gobierno, es decir, en ausencia de cualquier intervención fiscal, y luego la reconstrucción de diferentes conceptos de ingreso de manera a poder aplicar choques y de esta forma estimar los posibles efectos de políticas de impuestos y subsidios. Entonces, en el marco de este enfoque, tenemos el ingreso de mercado, que es el ingreso antes de cualquier intervención fiscal, o también se puede entender como en ausencia del gobierno, el ingreso disponible, que es el ingreso de mercado después de impuestos directos y transferencias directas, y el ingreso consumible, que es el ingreso disponible después de impuestos directos, indirectos y subsidios indirectos. En este slide podemos ver todos estos, cómo se van generando estos diferentes conceptos de ingreso. Y este slide ya ustedes pueden ver, representa todos los conceptos de ingreso adaptados al sistema fiscal de Paraguay. En este otro slide pueden ver que
al ir construyendo los diferentes conceptos de ingreso siguiendo la metodología del CEQ, el choque de precios se da a este nivel, ya que al ser un bien importado, como mencioné anteriormente, es afectado, es sujeto a impuestos directos, que específicamente es el impuesto selectivo al consumo. Entonces, al ir descomponiendo para atrás hasta obtener una medida de ingreso en ausencia de intervenciones fiscales y luego ir reconstruyendo, es que podemos realizar los choques de impuestos o subsidios que es de nuestro interés, como en el caso del estudio que estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy. Ahora bien, las microsimulaciones en cuanto al choque de precios, nosotros consideramos fundamentalmente dos canales, que son los efectos directos y los efectos indirectos. El efecto directo del choque de precios a combustibles mide la pérdida del poder adquisitivo de los hogares que consumen combustible principalmente para cocina y transporte. En este caso, esta ecuación nos representa el gasto en combustibles después del choque, que viene a ser igual a la cantidad consumida por el hogar, multiplicada por el precio inicial del hogar, es decir, el precio del combustible antes del choque, el cual es finalmente afectado por delta, que está capturando el incremento en precios de los combustibles. Esto nos permite estimar los efectos o el impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares, asumiendo que los gastos son iguales a los ingresos. Entonces, esto nos permite dar la diferencia entre el gasto antes y después del choque, nos permite identificar la magnitud de la diferencia o de la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Y esto vendría nuevamente a ser los efectos directos. Ahora bien, siendo los precios o siendo los combustibles un insumo muy importante en la producción de muchos otros bienes en el país, cualquier choque en el precio de los combustibles pueden tener consecuencias en la producción de otros bienes. Entonces, también consideramos en este estudio los efectos indirectos, que son los que miden la pérdida del poder adquisitivo debido a una variedad de bienes que se encarecen porque sus costos de producción dependen en gran medida de los combustibles. Para poder capturar o estimar los efectos indirectos, nosotros implementamos un modelo simple de cambio de precios que permite medir cuánto del incremento de precios se traslada a todos los otros sectores de la economía. Esta estimación se realiza a través de un comando en Stata que fue desarrollado por un equipo de la práctica de pobreza y equidad del Banco Mundial. Y a partir de esto podemos obtener el impacto nuevamente en la pérdida adquisitiva debido al incremento de los precios en los otros sectores. Esto se puede realizar siempre y cuando el país tenga una matriz de insumo-producto que nos permita identificar todas estas asociaciones que existen entre los diferentes sectores económicos, o bien también se puede realizar en base a una matriz de contabilidad social. Lo que vemos en general es que los impactos distributivos dependen fundamentalmente del consumo de combustible entre los diferentes hogares a lo largo de la distribución del ingreso. Básicamente, si las canastas de consumo de los hogares que presentan mayores ingresos son relativamente más intensivas en combustible, entonces lo que uno podría esperar a priori es que estos hogares, que la incidencia directa del choque de precios de combustible sea mayor para los hogares de mayores ingresos y menor para los hogares en los niveles más bajos de la distribución del ingreso, y viceversa. Ahora bien, ¿cómo estimamos, siguiendo todo este enfoque, esta metodología, los potenciales impactos en la pobreza debido a este incremento de combustibles?
Para comprender mejor los potenciales impactos distributivos de los incrementos en los precios del combustible, entonces, lo que nosotros necesitamos como investigadores es tener una medida de pobreza que prevalecería después del choque de precios. Es decir, calculamos una medida de bienestar que capturan los niveles que prevalecerían después del choque de ingresos. Es decir, una medida de bienestar que ya capture o que tenga en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Esta nueva medida de bienestar después del choque se compara con un umbral de pobreza, que en el caso de este estudio es la línea de pobreza oficial del país. Al hacer esta comparación, lo que observamos es que las personas pobres van a ser identificadas en la medida que su nivel de bienestar sea igual o inferior al umbral de pobreza o a la línea de pobreza oficial. Y por lo contrario, si su medida de bienestar está por encima del umbral de la pobreza, entonces estas personas estarían identificadas como no pobres. Una vez identificadas el estatus de pobreza en base a esta medida de bienestar después del choque de precios, se estima la tasa de pobreza que podría prevalecer en el evento de que el incremento de precios de combustible se realice, como la relación entre la población identificada como pobre y la población total, como se puede expresar o ver en la ecuación en este slide. ¿Qué datos utilizamos para realizar este estudio? Nos enfocamos principalmente en dos encuestas. La encuesta de ingresos y gastos 2011-2012, que es la última encuesta de gastos a partir de la cual se pueden obtener los niveles de consumo o de gastos en combustibles, y a partir de la cual obtenemos las proporciones de gastos en combustibles con respecto a los ingresos del hogar. Utilizamos también la encuesta permanente de hogares, la del 2019, que era en el momento en que realizamos este estudio, era la última versión. Esta es una encuesta anual que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas de Paraguay, el INE, consecutivamente desde el 2002. Y es la encuesta a partir de la cual se estiman las tasas de pobreza oficial del gobierno Paraguay. Una de las limitaciones de esta encuesta es que la misma contiene ingreso y la variable de bienestar que utilizada por el país para estimar las tasas de pobreza es el ingreso, pero no contiene los gastos. Entonces, lo que realizamos también en el marco de esta investigación es utilizamos la encuesta de ingresos y gastos como encuesta base para realizar una imputación de las proporciones de gastos de combustibles en la encuesta permanente de hogares, a través de un modelo predictivo de coincidencia a medias, que por sus siglas en inglés es PMM, Predicted Mean Matching. Entonces, básicamente, en pocas palabras, esta metodología lo que hace es ordenar los niveles de ingreso y imputar las proporciones de gastos en combustibles a los hogares en la encuesta permanente de hogares que tengan los mismos niveles de ingresos en la encuesta de ingresos y gastos. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos, que consideramos en estas microsimulaciones? Básicamente consideramos tres, teniendo en cuenta de que los combustibles, de que el diésel y la gasolina son los principales combustibles consumidos y comercializados en el país. Entonces nuestros escenarios toman estos combustibles para realizar las microsimulaciones. El escenario 1 considera el aumento en los precios finales de la gasolina, como los choques, y los aumentos en los precios considerados son de 5, 10 y 20%. El escenario 2 considera un aumento individual de los precios del diésel y considera los mismos incrementos de precios de 5, 10 y 20%. Y el tercer escenario es el que considera un incremento igual en gasolina y diésel, igual y simultáneo en los precios de estos dos combustibles, y nuevamente consideramos aumentos de precios del 5, 10 y 20%.
Entonces, al analizar un poco los patrones de consumo de gasolina y diésel en el país, por decir de ingresos de mercado, observamos esta distribución. Las barras en azul demuestran la proporción del consumo de gasolina con relación al ingreso de mercado. Las barras en azul nos demuestran básicamente lo mismo, pero el diésel, considerando el diésel, y las barras las últimas barras, las barras en gris nos denotan ambos, los efectos de ambos. Entonces lo que vemos aquí es, mirando un poco más allá de la distribución y comparando solamente los deciles más ricos con los más pobres, se observa que los deciles más pobres tienden a tener un consumo más alto en gasolina con relación al ingreso de mercado y con respecto a lo que observamos para los hogares ricos. Un efecto completamente que contrasta esto es en el caso del diésel, donde vemos que la proporción del consumo de diésel en los hogares ricos es mayor que la proporción de los hogares pobres. Y cuando consideramos ambos combustibles, vemos que la incidencia es mayor en los hogares ricos con respecto a los hogares pobres. Entonces, al observar estos patrones de consumo, podemos tener un poco de idea de lo que sería de los resultados que podríamos esperar a priori en cuanto a los impactos directos, pero no así los impactos indirectos. ¿Cuáles son los resultados en términos de la distribución? Si el gráfico en el panel A nos muestra la incidencia relativa del impacto simultáneo a gasolinas y diésel para los tres escenarios considerados, del 5%, el 10%, el 20%. Y lo que vemos es que cuando consideramos tanto los efectos directos como los indirectos, esto es el impacto total, los hogares más pobres tienden a ser mayormente impactados o tienden a recibir el impacto más fuerte del incremento de precios en gasolinas y diésel. Esto también se puede observar en el panel B de la figura, donde podemos también observar la descomposición del impacto total a través de los efectos directos e indirectos. Y como ustedes pueden observar, las barras en verde nos están denotando los impactos directos y estos tienden a ser mayores para el decil más rico en la distribución de la pobreza, y esto es explicado por el mayor consumo de estos hogares de combustibles. Sin embargo, los impactos indirectos son mucho más altos para el decil más pobre de la distribución del ingreso. Y esto es consistente con muchos otros estudios y con lo que se observan en otros países en desarrollo, que si bien los impactos indirectos tienden a afectar mayormente a los hogares más ricos, los impactos indirectos tienden a afectar mayormente a los hogares más pobres. Entonces, por esto es que a priori es muy difícil poder tener un efecto o entender mejor cuál sería el impacto neto sin considerar la descomposición de los efectos directos e indirectos. ¿Cuáles son los resultados de estos impactos en el bienestar, en la pobreza? Aquí tenemos los resultados en las tasas de pobreza. Los puntos en azul nos denotan las tasas de pobreza base, que nos sirven como benchmarking para entender cuánto más aumenta la pobreza en el caso de que uno de estos eventos de incrementos de precios de combustible se realice. Entonces, si nos fijamos aquí en el choque del 20%, si los precios de los combustibles, de ambos combustibles, de la gasolina y del diésel, aumentan en 20% simultáneamente, las tasas de pobreza pueden aumentar en 1,24 puntos porcentuales, lo que significa que aproximadamente
100.000 personas estarían entrando en un estado, estarían cayendo en el estado de pobreza en el caso de que los precios de combustibles aumentaran a 20%. Que es, este escenario es el que nos da el mayor impacto. Ahora, cuando miramos un poco los impactos individuales de los escenarios que consideran solamente gasolina y solamente diésel, vemos que el impacto de precios, de incrementos de precios en diésel es un poco más alto que el impacto de la gasolina, pero en magnitud no es muy importante. Ahora bien, con respecto a la distribución del ingreso, nos basamos en el coeficiente de Gini para medir la inequidad del ingreso. Y el impacto es bastante bajo, negligente, así como ustedes pueden ver aquí en la escala, incluso considerando el choque de 20% de ambos combustibles, el coeficiente de Gini incrementa, se reduce en aproximadamente 0,03 puntos. Entonces, no podemos decir que tuvo un impacto muy importante en la distribución del ingreso y por lo tanto en la equidad o inequidad del ingreso. Pero sí podríamos esperar de que impactos o incrementos más importantes de los precios en los precios de los combustibles podrían tener un impacto más importante en la distribución del ingreso y en la inequidad del ingreso medido por el coeficiente de Gini. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Los aumentos de los precios de los combustibles en Paraguay tienden a tener efectos regresivos, ya que en promedio los hogares más pobres son los que tienden a verse afectados de manera desproporcionada y, como hemos visto, principalmente por el mayor impacto de los efectos indirectos que afectan mayormente a los hogares pobres. Cuando miramos los resultados por tipo de combustibles, podemos ver que los choques en los precios de gasolina tienden a ser un poco más prorricos o regresivos, mientras que los choques en los precios de diésel tienden a tener resultados más progresivos o pro-pobres. Sin embargo, cuando los precios de ambos combustibles aumentan en simultáneo y al mismo ritmo, lo que vemos es que los efectos regresivos son los que dominan. Los análisis que presentamos en este estudio tienen carácter más informativo, ya que son estimaciones contrafactuales, pero que esperamos que puedan contribuir a una discusión y a un mayor conocimiento de los potenciales impactos de los combustibles y que puedan ayudar a los hacedores de políticas a divisar otras diferentes intervenciones en el caso de estar experimentando esto como muchos países lo han experimentado, ¿verdad? Es importante tener en cuenta y entender cuáles podrían ser los impactos y empezar a divisar las diferentes intervenciones que podrían acompañar o que podrían implementarse en un contexto de incrementos de combustibles. Y finalmente, simplemente mencionar que nuestros resultados, si bien están sujetos a una serie de suposiciones, que se realizan debido al uso de la metodología de CEQ, debido al uso también están sujetos a las limitaciones y de la matriz de insumo producto que también utilizamos, como también a las limitaciones o a los supuestos que rigen por la utilización de las medidas de imputación. Todos estos resultados son importantes para generar más evidencia empírica y para informar a los hacedores de política de los potenciales efectos de los incrementos de precios en combustibles en países como Paraguay. Con esto yo doy por finalizado mi presentación y les agradezco nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Liliana Galloso de Irving por compartir este artículo y compartir toda esta experiencia.
que hoy nos ha presentado. Gracias, en representación, por supuesto, de los demás autores. Bien, vamos a continuar y precisamente tenemos el comentario de nuestro investigador Ernesto Yáñez. Él es investigador senior de la Fundación ARU. Está con nosotros, pero antes de darle la palabra, permítanos presentarlo brevemente. Ernesto Yáñez es investigador senior de la Fundación ARU, es candidato a doctor en Economía Aplicada y máster en Economía por la Universidad de Torcuato Di Tella. Actualmente es investigador senior de la Fundación ARU. Trabajó como consultor en organismos internacionales como el PNUD, UNICEF, GIZ, GTZ, BID, BM, USAID, entre algunas otras organizaciones, y a nivel local también en UDAPSO, UDAPE. Sus áreas de investigación y de interés es fundamentalmente enfocado a la pobreza, desigualdad, economía laboral, econometría aplicada. Un gusto saludarle. Adelante, por favor, Ernesto Yáñez Aguilar, con su comentario. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Adelante, lo estamos escuchando. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, para mí es un privilegio estar en la presentación del volumen 39 de la Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico. Y como ya lo expresaron antes, quiero felicitar al Departamento de Economía de la Universidad Católica y al ISEC por esta importante labor, ¿no? 39 números es un logro importante. También quiero agradecer la oportunidad de comentar el documento de Gustavo, Liliana, Juan José y Juan Pablo. Si bien no están todos los autores presentes, extiendo un saludo a todos, especialmente a Gustavo, a quien conocí, a un amigo a quien conocí cuando estudiaba en la Universidad Católica, fue mi alumno, y por eso siempre es un orgullo ver cómo tus estudiantes van creciendo en la investigación. Dicho eso, quiero empezar mencionando que el artículo aborda un tema de amplia vigencia en el contexto actual, la relación entre el incremento de precios en hidrocarburos y el bienestar de la población. Esta relación es particularmente importante, no solo desde el punto de vista de aquellas economías que importan hidrocarburos y que enfrentan frecuentes shocks como el que se ha vivido como consecuencia de la guerra en Europa, sino también es relevante para economías como la boliviana, que se encuentran entrampadas en políticas de subsidio a este tipo de bienes. Quiero recalcar que si bien el artículo muestra de forma muy clara los potenciales efectos de incrementos en el precio de gasolina y diésel sobre la pobreza y la desigualdad para el caso de Paraguay, el documento no deja de ser útil para otros contextos regionales y esto es algo que hay que destacar. Ya lo expresó también Liliana. Como Liliana mencionó en la presentación, el estudio fue desarrollado haciendo uso de la metodología CEQ. El compromiso por la equidad o CEQ es una iniciativa del Departamento de Economía de la Universidad de Tulane y está dirigido por la profesora Nora Lustig. Este instituto, del cual soy miembro también, trabaja para reducir la desigualdad y la pobreza a través de un análisis integral y riguroso de la incidencia del sistema tributario y del gasto social sobre la desigualdad y pobreza. Y es una herramienta que puede ser utilizada para estudiar el impacto de otro tipo de shocks, como es el caso del artículo que hoy comentamos. Actualmente en el instituto se cuentan con estudios para 63 países, entre los cuales se incluye Bolivia, con 2 trabajos, uno para el año 2009 y otro para el 2015. En relación al documento que nos convoca, después de una presentación del contexto paraguayo en términos de los hidrocarburos y un resumido repaso a la metodología CEQ, el documento, como dijo Liliana, concluye que aumentos en los precios de combustibles, específicamente gasolina y diésel, tienden a tener efectos regresivos, ya que son los hogares más pobres los que se ven afectados en una mayor proporción. El documento muestra también que los incrementos del precio de la gasolina tienen efectos regresivos, mientras que en el caso del diésel son más bien progresivos. Esto como resultado de estructuras de gasto diferentes. ¿Okay? Dicho esto, quisiera mencionar algunos elementos del trabajo que llaman mi atención de manera positiva. El primero es la importancia de comprender la estructura de gastos y la consideración de los efectos indirectos. Menciono esto
porque generalmente, al menos en Bolivia, en la discusión sobre subsidios a combustibles que se da, es habitual oír que estos favorecen en mayor proporción a los ricos porque son los que más consumen y por tanto levantar los subsidios simplemente estaría redirigiendo, digamos, el impacto. El trabajo deja en claro que esta mirada es parcial y que en el neto puede estar errada. Por tanto, la consideración de los efectos indirectos, tal y como se hace en el trabajo, es importante para el diseño de políticas, sobre todo diseño de políticas que afecten el precio de los combustibles. El segundo elemento es la utilidad de la metodología para comprender los efectos del incremento de precios a lo largo de toda la distribución del ingreso, que es otro elemento muy valioso para el diseño de políticas de compensación más eficaces ante shocks de este tipo. Por ejemplo, en el estudio uno puede identificar de manera clara que el sector carnes y el sector de transportes son los canales más importantes por los cuales se afecta a los pobres. Entonces uno ya tiene información clave para poder direccionar de mejor manera las medidas de protección a los más pobres. El tercer elemento hace al impacto sobre la desigualdad, ¿sí? Y ahí me detengo un poco porque cuando uno compara los resultados del trabajo con el trabajo que se realizó en el marco del CEQ el 2017, que fue un trabajo de Jiménez y otros autores, y uno encuentra los resultados de este otro trabajo, sé que no son plenamente comparables, pero nos dan ciertas magnitudes, ¿sí? Uno identifica que los efectos, por ejemplo, del subsidio al transporte son mucho menores que los efectos del incremento al precio de los hidrocarburos sobre la desigualdad. Entonces, este es un elemento que debería cuestionar a la política pública, porque por un lado tengo una acción de subsidio que resulta que tiene un impacto sobre la desigualdad mucho más bajo que una acción de incremento de precios. No lo digo esto en el sentido de que hay que levantar el subsidio, sino simplemente en el sentido de que debe cuestionar a los hacedores de política, ¿sí? Hay muchos otros elementos que deberían tomarse en cuenta el momento de definir acciones de compensación. ¿Okay? Por otro lado, como cuarto, sí, es el cuarto, ¿verdad? Como cuarto elemento, me gustaría comentar el hecho de el tamaño que muestran los impactos marginales en el estudio. Ya Liliana mencionó que el impacto es bastante reducido en desigualdad, pero cuando uno ve los resultados en términos de pobreza, también los impactos son reducidos. Yendo más allá de la medida de pobreza que nos mostró Liliana, si uno centra la atención en el impacto marginal, que es el que nos interesa al final del día, el impacto marginal también es reducido. Por tanto, ahí me surge la duda de si no habría que relativizar también este impacto sobre la pobreza de la misma manera que se lo hizo con desigualdad. Tal vez un elemento que ayudaría en esto es conocer los intervalos de confianza de las medidas de pobreza. Eso ayudaría mucho a tener una idea más clara en esto. El quinto elemento se relaciona con las limitaciones de la metodología y los supuestos del trabajo. Ya Liliana mencionó que la metodología tiene muchos supuestos y muchas limitaciones. Y me voy a centrar básicamente en el carácter estático y la demanda inelástica que se usa en el trabajo. Esto podría estar significando que los resultados del estudio deberían ser considerados como un techo de corto plazo, ¿sí? Lo que nos lleva a pensar que estos efectos que son pequeños en el corto plazo pueden hacerse mucho más chicos o revertirse en el largo plazo. Esta consideración es importante para el debate porque gran parte de la discusión sobre la naturaleza regresiva de las variaciones en el precio de los hidrocarburos se basa en efectos de corto plazo, mientras que son los efectos de largo plazo los relevantes para la política pública. Entonces, este es un elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno lee el documento. Por otro lado, y pasando ya a algunas recomendaciones que me atrevo a hacer a los autores en términos de facilitar la lectura y enriquecer aún más el documento, aunque Liliana en la presentación mencionó algo de lo que voy a mencionar, pero en el documento no está tan explícito, tiene que ver con tres elementos. El primero, a la metodología CEQ.
¿sí? Creo que sería muy útil para futuras versiones incorporar un anexo con una mayor descripción de los procedimientos para la construcción y reconstrucción del ingreso, como bien lo mencionó Liliana. Si bien la figura que se muestra y que también mostró Liliana es muy ilustrativa del flujo, sin embargo, existen varios aspectos detrás de esta metodología que serían importantes conocerlos para tener una mejor idea. Solo cito una como ejemplo, ¿no? Y me surge como pregunta. Si para llegar al ingreso consumible, los autores ajustaron los subsidios respecto al ingreso disponible como proporción del consumo o siguieron otra metodología. Esto es importante porque la metodología CQ, en términos de cómo se reconstruyen los ingresos, ha sufrido muchos cambios en los últimos años. Entonces, sería recomendable un anexo donde se explique claramente este aspecto. El segundo tiene que ver con la evolución de la pobreza y la desigualdad en Paraguay. Sí, creo que ayudaría mucho a contextualizar la situación paraguaya, contar con una descripción de esta evolución, no tan amplia como la que se hace para el caso de los hidrocarburos, pero que nos permita tener una idea de cómo ha evolucionado la pobreza y la desigualdad en Paraguay. Finalmente, creo que también sería útil hacer un análisis de sensibilidad de los resultados, tal vez lo han hecho, considerando otras estructuras de demanda, como las homotéticas, por ejemplo, ¿no? Que se pueden implementar fácilmente en la metodología CQ. Ya para terminar, me gustaría mencionar solamente las puertas que quedan abiertas detrás de este trabajo, ¿no? El trabajo definitivamente abre las puertas a nuevas investigaciones. Tal vez la primera que me surge así rápidamente es la articulación de este método CEQ con los impactos de largo plazo. Creo que es algo que hay que empezar a trabajar en los próximos años, ¿no? Segundo es avanzar en costeos, ¿no? Tenemos los impactos, tenemos subsidios, podemos avanzar en costeos de cómo el levantar el subsidio puede afectar o puede ayudar a generar nuevas acciones que sean mucho más focalizadas para prevenir el impacto sobre los pobres. Un tema más de costeos. Y finalmente, creo que sería importante, en este contexto me surge la duda, en este contexto de incremento de precios permanente que hemos vivido en los últimos años, creo que puede ser interesante ver cuando uno trabaja con la matriz insumo-producto, si la matriz insumo-producto está reflejando shocks pasados de incrementos de precios o no incluye esto, ¿no? Porque puede suceder que ante los primeros shocks hubo una sobrereacción y luego cuando nosotros hacemos el shock ya para la simulación, nuestros efectos sean mucho más reducidos. Entonces, tal vez trabajar con varias matrices insumo-producto de varios años y hacer un promedio de los impactos podría ser interesante para ver qué ocurre en términos de sensibilidad. Ya con esto yo quiero terminar, ¿sí? Sin embargo, antes de hacerlo, quiero hacer notar que se dice muy fácil, y Liliana ha puesto una transparencia, ¿no? El incremento en los precios de combustibles reduce la desigualdad e incrementa la pobreza. Sin embargo, detrás de esas 14 palabras hay un trabajo duro y minucioso. Trabajar con encuestas de hogares distintas, construir ingresos o reconstruir ingresos en muchos casos, utilizar la matriz insumo-producto para calcular impactos sectoriales, llevar esos impactos a la encuesta de presupuestos y a partir de la encuesta de presupuestos imputar a la encuesta de hogares, es un trabajo arduo, delicado y que exige mucho. Por tanto, yo quiero felicitar a los autores y dejar en claro para que quede claro la magnitud del esfuerzo de este trabajo, ¿no? El trabajo tiene que ser valorado en su verdadera dimensión. Mis felicitaciones a los autores por el trabajo tan provocativo que desarrollaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros con el señor Ernesto Yáñez, investigador de Fundación ARU, gracias también por su aporte y comentario a este documento. Y si bien ya en la recta final,
Tenemos consultas probablemente de la audiencia, los propios estudiantes que están siguiendo esta transmisión y los invitados que están conectados. Quizás algún comentario, alguna reacción sobre lo que hemos escuchado. Sería oportuno hacerlo en este momento. Está habilitado el chat también para quienes puedan hacerlo directamente, escribiendo la consulta probablemente para Liliana o quizás algún comentario sobre el vertido por el señor Ernesto Yáñez. Adelante, por favor, con las consultas para presentarlas a consideración de nuestros invitados. Quizás alguno de los estudiantes que ha seguido atentamente la explicación podría tener alguna duda, algún comentario, algo que no ha quedado muy claro o quizás alguna experiencia también para compartirla con toda la audiencia. Importante recalcar que este espacio de presentación de estas investigaciones son fruto de un trabajo en conjunto que con el soporte financiero de la Fundación Hans Seidel y la misma universidad, la Universidad Católica a través del ISEC y la carrera de Economía llevan adelante estas publicaciones. Esta es la revista número 39. Entonces estamos presentando este importante artículo que se ha puesto a consideración. Y una vez más preguntamos a la audiencia si tenemos alguna consulta, algún comentario. Al parecer no tenemos reacciones. Bien, voy a dar la palabra, si nos permiten, a la doctora Fernanda van der Leij, que está con nosotros también acompañándonos. Fernanda es directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de Sede La Paz de la Universidad Católica Boliviana. Un gusto saludarla, Fernanda. Estamos en la sala Zoom en este momento. Adelante, Fernanda, por favor, con las palabras de conclusión de la presentación de esta revista número 39, LAGER. Adelante, Fernanda. Muy buenas tardes. Para mí es realmente un gusto estar asistiendo y dar las palabras de cierre a nuestra presentación del número 39 de nuestra revista. Realmente este es un logro, como ya se ha mencionado, y quisiera felicitar una vez más a los autores de este número y especialmente a Liliana y a los autores del artículo que hoy hemos presentado. También quiero agradecer a Ernesto Yáñez por el excelente comentario y una vez más, Carlos Gustavo, felicidades por este número. Así que agradeciendo a la participación de todos, doy por encerrado este importante evento y ya estamos esperando la presentación del siguiente número que estamos ya trabajando. Así que muy buenas tardes. Gracias, Fernanda, también por las palabras de cierre. Y así concluimos la presentación de la revista latinoamericana de desarrollo económico LAGED número 39, que en esta ocasión ha presentado el artículo comprendiendo los efectos distributivos del aumento de precio de los combustibles en la pobreza y desigualdad en Paraguay. A nombre de todas las autoridades y todos quienes han hecho posible la presentación de esta revista y en este número 39, en especial al editor de la revista, doctor Carlos Gustavo Machicado Salas. Gracias a todos por su gentil participación y presencia. Los saludamos muy atentamente y esta presentación también la pueden compartir a través de las redes sociales. Muchas gracias por su gentil atención. Buenas tardes. Fin de la transmisión.